Tengo una pregunta, capitán. Si yo digo que la Nata, el libanés La Nata, el acosador de niños La Nata, llamó indagatoria al vicepresidente de la Nación, ¿estoy mintiendo? Está aproximándose a la verdad, porque en realidad un manual de procedimientos de operación de prensa y o extorsión mediática es una prueba palmaria evidente que es esto, digamos. Esto es la confesión de partes, relevo de pruebas. Creo que definitivamente se ha tratado de un fenomenal proceso de operación de prensa asociado a una extorsión mediática para lograr un objetivo final. Y este objetivo final se inscribe en algunas cuestiones que necesariamente tenemos que plantear. Primero, una diputada nacional que dice que el juez Lijo tiene que ser miembro de la Corte Suprema de Justicia y que Campagnoli tiene que ser procurador. Esto verdaderamente es una estrategia de degradación de la justicia. La verdad es que uno tiene que observar con mucho estupor estas manifestaciones, porque la verdad es que estoy absolutamente anonadado por lo que son capaces de decir y ni me imagino lo que pueden ser capaces de hacer en ejercicio de gobierno. Primera cuestión. Segunda cuestión. Han elegido una estrategia, primero, para minimizar el impacto de lo que significa un acuerdo estratégico para Argentina con el Club de París, y obviamente también el juez, que tiene todas las posibilidades de citar indagatoria la próxima semana. ¿Por qué no lo hace? Lo hace precisamente el 15 de julio. ¿Por qué razón? Primero, porque es una fecha muy importante para Argentina. La presidenta va a estar en Fortaleza. A cargo de la presidencia va a estar el vicepresidente Amado Boudou. Y es el mismo vicepresidente que va a ser convocado a una indagatoria. Entonces, no es casualidad. Tratan de operar muy claramente. O sea, conformar la demanda del Grupo Clarín. Por supuesto, digo, esto es una operación mediática promovida por el Grupo Clarín que extorsiona a los jueces, porque este es el tema central. El poder siempre ha sido motivo de debate, discusión y disputa en el mundo. Pero hay un poder que tiene que ser claramente diferenciado. Hay un poder visible y hay un poder invisible. El poder visible somos nosotros, políticos que nos sometemos a la voluntad popular en forma periódica. La voluntad popular en democracia implica que el pueblo elige para gobernar. Esto significa administrar temporariamente el Estado. Entonces nosotros tenemos que ser responsables de la vida, el patrimonio de los ciudadanos. Entonces, lo que es importante observar es que hay otro poder que es invisible. Un poder invisible que no está sometido a la voluntad popular, un poder invisible que tiene dos pilares, los grupos mediáticos concentrados y el Poder Judicial, que por rara coincidencia y casualidad no están sometidos a la voluntad popular, sino a la voluntad de un mandante. Entonces, me parece que esto es una cuestión que debe observarse con mucha preocupación. ¿Cómo extorsionan a los jueces? ¿Usted sabe lo que significa para un fiscal o para un juez que un grupo poderoso de esta naturaleza le ponga titular en los diarios, opere todo el día con TN, promueva sus sicarios mediáticos a través de radio y televisión y diario, amedrentando a sus hijos y familiares? Usted sabe que ellos saben muy bien que nosotros no le tenemos miedo, que nosotros somos capaces de afrontar y enfrentarlos políticamente con la verdad, porque nosotros tenemos el coraje suficiente y nos sometemos a la voluntad popular en forma periódica. Por eso se agarran con los jueces, que en definitiva son genuflexos a sus intereses y a su vez usan claramente a otros opositores políticos que le tienen miedo. Le tienen miedo que nosotros no le tenemos. Entonces, la verdad es que yo valoro mucho el coraje que ha tenido nuestra presidenta, porque ha tenido el coraje de promover un debate democrático con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, que felizmente se tiene que llevar a la conclusión final, pero ellos lo demoraron 4 años con la connivencia del Poder Judicial. Y a su vez, nadie es capaz de enfrentar y aceptar claramente la defensa legítima de los intereses nacionales y las convicciones, como lo hizo este gobierno. Se sometió al escarnio mediático de este grupo de un modo agresivo. Este grupo nos tira titulares todo el tiempo, opera a través de la cadena de noticias, opera a través de los canales abiertos, pero también es bueno que el pueblo argentino sepa cómo lo hicieron, porque con papel prensa
con las manos ensangrentadas de su alianza con la dictadura militar, lo que hicieron fueron precisamente acrecentar su poder, porque el monopolio de la prensa le permitió integración vertical para acumular dinero y a su vez prohibir la competencia porque racionaban el papel a la competencia. Entonces se hicieron poderosos como medio de comunicación para lograr un monopolio mediático. Después, con eso, extorsionaron a los gobiernos para comprar a precio vil canales abiertos. Y después usaron el fútbol, que ahora, a través de otros sicarios mediáticos pretenden denunciarlo. ¿Saben para qué? Para extorsionar a los dueños de cable y hacer la concentración más voluminosa en términos económicos. ¿Y saben para qué? Para extorsionar a los gobiernos, para quedarse con las compañías telefónicas que este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se lo impidió. Entonces, lo que querían, y esto el pueblo argentino lo tiene que saber, lo que querían era una concentración de la voz, la imagen y datos en la Argentina, porque querían el monopolio de la TV digital, querían el monopolio de las compañías telefónicas, y lo que querían era realmente manejar y digitar el poder, poner a los presidentes y no respetar jamás la voluntad del pueblo, sino simplemente, y lo único que persiguen como siempre, es el poder económico y quedar y concentrarse con la riqueza y obviamente lograr impedir siempre el desarrollo equitativo del país. Por eso yo creo que es muy bueno este debate en la Argentina. Y querían la impresión de los billetes, ¿no? Por supuesto, querían también toda la impresión de los billetes. Por eso, esto es un debate muy interesante en términos de amplitud y pluralidad. Lo que les tiene que quedar en claro, también a la oposición política, porque no solamente lo que pretenden es dañar al oficialismo o a los que tenemos ejercicio de gobierno. Van por ellos, van por el país también. Que no sean utilizados para esa finalidad. Por eso yo creo que es muy bueno pensar que finalmente en la democracia también es bueno pensar quiénes son los dirigentes que tienen fortaleza anímica, espiritual, coraje, hidalguía y honestidad intelectual. Porque la verdad, hay que tener honestidad intelectual y coraje para afrontar los desafíos que esto implica. Porque todos nosotros tenemos familia, ¿eh? Sí, todos nosotros tenemos hijos, ¿eh? Y todos nosotros nos sometemos al escarnio permanente de estos personajes. Pero la verdad siempre triunfa. Y por eso nosotros luchamos por lo que luchamos. Porque hay una cuestión muy importante. Para luchar por un objetivo, ¿saben lo que hay que hacer? Hay que estar convencidos. Nosotros estamos convencidos, pero ellos solamente los pretenden convencer por plata. A ver, Moyano. Sí, vincular las dos cosas, porque me parece que en el caso de la llamada causa vudú, que así la presenta, está clarísimo el rol de Clarín como grupo económico, ¿no? Usted lo explicó recién con claridad. La nota decía en el informe, ¿qué le digo ahora a la oposición que haga, ¿no? Como una especie de mandante. En el caso de lo del Club de París, no está tan claro. Usted varias veces mencionó cosas como agentes externos y locales, economistas no objetivos, el establishment, usinas opositoras. Y en el caso de lo del Club de París, lo que pasa, por lo menos estos días que empezamos a ver, es que los medios internacionales dan cuenta del acuerdo con los beneficios para la Argentina. Muchos dirigentes opositores de la Argentina dan muestras de que están a favor de ese acuerdo y no se montan a este discurso, bueno, lo que ya hemos conversado. Salvo algunos operadores muy puntuales, tipo José Luis Espert, o estos personajes que uno más o menos conoce, que se montan en la furia o en la mecánica de lo que haría el grupo Clarín con el caso vudú. Yo lo que quiero es que usted, así con la misma claridad con la que recién explicó cómo funciona Clarín como grupo económico en la causa vudú, nos pudiera explicar quiénes son esos poderes, digamos, porque no es la oposición. Acá siempre vamos con esto de la Corpo y la Opo. Bueno, en este caso el Club de París no es la Opo, sería la Corpo. ¿Quién es la Corpo de lo del Club de París? ¿Y por qué les molesta tanto que la Argentina haya llegado a ese acuerdo? Porque todavía no termina de quedar claro por qué molesta tanto ese acuerdo con el Club de París. Bueno, en el caso concreto de los niveles de carácter nacional, todo éxito en la acción de gobierno les molesta, porque esto genera un horizonte muy importante en virtud de por lo menos tres cuestiones centrales. Primero, demuestra que la Argentina tiene voluntad y vocación de pago, sobre todo sobre obligaciones contraídas por otros gobiernos, y garantiza la continuidad jurídica del Estado.
Segundo, genera las condiciones desde la gestión para promover un mensaje muy claro en el ámbito internacional respecto a la acción que promueven los fondos buitres. La verdad es que los fondos buitres representan el 1% de los acreedores no adheridos al canje voluntario de deuda de la República Argentina. Ese 1% en definitiva es adquisición de títulos en default, o sea, posteriores al proceso de declaración del default de Argentina, y que en definitiva promueven una acción deliberada en el Congreso de los Estados Unidos, ante senadores y diputados, ante los estados de Estados Unidos y ante una acción de desprestigio sistemático con la República Argentina. La inversión que han realizado en medios de comunicación, en periodistas, en analistas, para denostar la Argentina, que lo único que hacía era defender sus intereses desde una perspectiva soberana. Lo que ha hecho primero el presidente Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner es respetar la Constitución. Artículo 75, inciso 8 de la Constitución, y en virtud de ellos las leyes que reglamentan su ejercicio, respetando las atribuciones del Congreso. Entonces, ese es un segundo elemento muy importante y distintivo desde el punto de vista de lo que significa la valoración de la actitud de Argentina. Y en tercer lugar, a mí me parece que todo lo que signifique para Argentina resolver esta instancia implica una perspectiva muy fuerte en términos de influjo de capitales, financiamiento para el desarrollo de todo lo que significa exploración y explotación de petróleo y gas, desarrollo de inversiones mineras, agroalimentarias, desarrollo industrial. ¿Eso qué significa? Más inversión, más producción de bienes y servicios, más empleo, más exportaciones. Eso significa más tasa de crecimiento. Eso significa, obviamente, un progreso que el país anhela. De manera que entiendo que lo que siempre les queda claro a los opositores, tanto de grupos económicos poderosos o grupos políticos, es que cualquier acción del gobierno que signifique resolver los problemas y que posicione al país en una perspectiva de crecimiento, expansión del empleo y mejoramiento de las perspectivas de progreso, les cae mal a estos grupos, porque estos grupos trabajan otra hipótesis y trabajan otras ideas, y obviamente... Qué lindo que lo dijo, trabajan otra hipótesis. No, claro, no, pero dijo, aparte cuando uno, uno observa, hay una cuestión que a mí me preocupa mucho. ¿Ustedes vieron lo que hacen los candidatos opositores? Dicen, vamos a eliminar o bajar las retenciones. Ahora, lo que es interesante es sacar las cuentas. ¿Saben cuánto significa eso? 78.000 millones de pesos menos. ¿Saben qué significa 78.000 millones de pesos menos? No tenemos ni para el pan. No, el problema central es que las provincias, porque ellos dicen, vamos a defender el federalismo. Bueno, eso significa 12.000 millones de pesos menos a las provincias argentinas. Eso significa, vamos a bajar la inflación. Y saben que las medidas que tienen, que es eliminar subsidios, eliminar retenciones, etcétera, implicaría una inflación del 5% mensual. O sea, es tal la irresponsabilidad de las propuestas que elaboran los candidatos de la oposición que la verdad da verdadero pavor.